quiero compartir una experiencia que viví durante el tiempo que trabajé como guardia de seguridad en una universidad pública, una de esas instituciones enormes que parecen pequeñas ciudades. Prefiero no mencionar su nombre, no por misterio, sino por simple precaución. Pero si alguna vez caminaste por los pasillos vacíos de una universidad con campus gigantesco, especialmente de noche, sabrás que el ambiente cambia por completo. Lo que durante el día está lleno de risas, pasos apresurados y voces se transforma, con el anochecer, en un escenario silencioso y sobrecogedor, donde la soledad pesa y la oscuridad parece tener vida propia. Es en ese silencio profundo donde las sombras parecen susurrar y donde uno empieza a sentir que no está tan solo como cree. Llevaba apenas un par de semanas en ese puesto, aún adaptándome a los horarios nocturnos y a esa extraña quietud que lo cubría todo después de que se iban los últimos alumnos. Era una de esas noches en que el aire se siente más denso, más frío de lo normal, como si algo invisible estuviera flotando en el ambiente. Yo caminaba cumpliendo con mi rondín habitual, completamente solo, como siempre. A esa hora ya no quedaba nadie. Los estudiantes más rezagados suelen irse mucho antes, así que el campus estaba en completo silencio, apenas interrumpido por el crujido de mis propios pasos. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina, de pie, inmóvil, junto a uno de los edificios más alejados, justo en una zona donde apenas llega la luz de las farolas. Llevaba lo que parecía ser una bata o una especie de vestido largo, aunque la penumbra no me permitió distinguir bien los detalles. Pero lo más inquietante era su quietud, esa forma en que permanecía ahí, sin moverse, como si estuviera esperando algo o a alguien. Me detuve, sorprendido y desconcertado. Le hablé, levantando un poco la voz, preguntándole si necesitaba ayuda, si se había quedado encerrada o perdida. No hubo respuesta. Solo el eco de mis palabras volviendo hacia mí, como si el silencio mismo se burlara de mi inquietud. En ese momento, una sensación extraña me recorrió la espalda. No era miedo, al menos no en ese instante, sino una mezcla de alerta y desconcierto, como cuando uno sabe que algo no encaja, que hay algo que no debería estar ahí. Fue una de esas experiencias que marcan, no por lo que ves, sino por lo que sientes. Porque en lugares como ese, cuando la noche cae, hay cosas que simplemente no deberían estar. La mujer giró lentamente la cabeza en mi dirección y me miró. Su rostro estaba completamente inexpresivo, como si sus emociones hubieran sido borradas o nunca hubieran existido. No había miedo, ni enojo, ni sorpresa. Solo una mirada vacía, profunda, que me atravesó de una forma difícil de describir. Fue apenas un instante, pero ese segundo bastó para que una incomodidad profunda se instalara en mi pecho. Luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta con la misma calma inquietante y comenzó a alejarse, adentrándose con pasos lentos en la parte más oscura del campus. La vi desaparecer en la penumbra, tragada por las sombras de un edificio que, según sabía con certeza, debía estar completamente cerrado a esas horas. Las luces estaban apagadas y no había forma en que alguien pudiera entrar sin una llave. Me quedé ahí, paralizado por unos segundos, dudando de mis propios ojos, de lo que acababa de presenciar. Había algo profundamente antinatural en su presencia, algo que me helaba la sangre sin necesidad de hacer nada más que existir. Finalmente reaccioné. Sentí esa mezcla de confusión y responsabilidad que me empujó a seguirla. Caminé con cautela hacia donde la había visto por última vez, enfocando la luz de mi lámpara en cada rincón, cada pasillo, cada entrada. Rodeé la esquina del edificio, esperando verla, esperando encontrar aunque fuera una sombra, una pista, una huella. Pero no había nada. Ningún movimiento, ningún sonido. Todo estaba exactamente como debía estar, salvo que yo había visto a alguien ahí. Y ahora simplemente no estaba. Con el pulso acelerado, decidí reportarlo por radio.
Le pedí a un compañero que se encontraba en otra parte del campus que viniera. Él hacía su ronda en bicicleta, así que llegó en pocos minutos. Le conté lo que había visto, tratando de sonar lógico, aunque en el fondo sabía que mi relato sonaba extraño, casi imposible. Aún así, juntos comenzamos a revisar los pasillos cercanos, escudriñando cada rincón, aunque en el fondo ambos sabíamos que era poco probable encontrar algo. Y sin embargo, no podíamos simplemente ignorarlo. Había una inquietud que no nos dejaba en paz, una sensación persistente de que algo que no debería estar ahí, se había cruzado en nuestro camino esa noche. Fue entonces, en medio de ese silencio tenso y casi irreal, que mi compañero, con el rostro más serio de lo habitual, bajó la voz y me dijo en qué parte exacta del campus estábamos. Era la Facultad de Medicina. El edificio junto al cual la mujer había desaparecido no era cualquier aula o laboratorio común. Según él, justo ahí, detrás de esas paredes oscuras y cerradas, se encontraba el anfiteatro, la sala donde los estudiantes de medicina realizaban sus prácticas con cuerpos humanos, con cadáveres reales, donados para la ciencia. Era, en palabras simples, el lugar donde la muerte estaba presente de forma literal y constante. Al escucharlo, algo en mí se congeló. La piel se me erizó de inmediato. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda, como una corriente eléctrica silenciosa, lenta, casi dolorosa. No pude decir nada. Me quedé inmóvil por unos segundos, con los ojos muy abiertos, como si apenas entonces comprendiera el peso de lo que habíamos presenciado. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, racional, pero no la encontraba. Solo me quedé callado, procesando. Sin hablar mucho más, decidimos alejarnos. Lo hicimos casi por instinto, como si nuestros cuerpos supieran que no era bueno quedarse allí más tiempo del necesario. Caminamos en silencio, con pasos rápidos pero medidos, sin atrevernos a mirar atrás. No discutimos lo que habíamos visto. No intentamos entenderlo del todo. Y, la verdad, creo que ninguno de los dos quería hacerlo. Seguí trabajando en esa universidad por bastante tiempo después de aquella noche, cumpliendo con mis rondines, cumpliendo con mi deber. Pero algo dentro de mí cambió. Desde entonces, cada vez que me tocaba el turno nocturno, evitaba con todo el cuidado del mundo pasar por ese edificio cerca de la medianoche. No por cobardía, sino por una intuición muy humana, muy primitiva. Como si algo en mi interior supiera que en ese lugar se abría una puerta, aunque fuera por unos segundos, hacia algo que no debía ser visto. Hacia un rincón donde la muerte y lo desconocido parecían mezclarse con lo cotidiano. Muy buenas noches, querida comunidad. Me llena de alegría poder acompañarlos una vez más con una selección especial de historias que nos recuerdan cuán delgado es el velo entre este mundo y el otro. Historias que caminan entre lo inexplicable, lo misterioso, y a veces, lo verdaderamente escalofriante. Y durante los próximos minutos estaremos juntos en este viaje hacia los rincones del horror, donde el miedo se vuelve compañía. Quiero, antes de continuar, mandar un abrazo muy fuerte y lleno de energía a quienes nos están escuchando desde un hospital, ya sea en recuperación o acompañando a un ser querido que está atravesando un momento difícil. Este episodio va con todo el corazón para ustedes. Que cada palabra les traiga un poco de distracción, de compañía y esperanza. Porque, aunque estén rodeados de silencio, recuerden que no están solos. Esta comunidad, esta gran familia que somos en Rincones del Horror, está aquí con ustedes, acompañándolos en cada historia, y en cada latido. Así que, sin más preámbulos, los invito a que se acomoden, apaguen la luz si pueden, se cubran con una manta si lo necesitan, y se dejen llevar. Porque lo que viene a continuación no son solo relatos de miedo, sino fragmentos de vidas que se cruzaron con lo inexplicable. Están entrando, ahora sí, a los siguientes relatos de la noche.
La historia que quiero contarles sucedió cuando tenía apenas 13 años, una edad en la que uno debería estar descubriendo el mundo con curiosidad, no sobreviviéndolo con miedo. En ese entonces, mi familia atravesaba una época verdaderamente oscura. Desde fuera, todo parecía estar bien. Mi padre tenía un puesto importante en el ayuntamiento, el dinero no faltaba, la casa estaba en buen estado, nunca faltaba comida en la mesa. Pero por dentro se estaba pudriendo todo. Mi papá llegaba cada noche con el alma hecha trizas. Venía con el rostro cansado, el ceño siempre fruncido, las manos temblorosas del estrés y del alcohol. Decía que había tenido reuniones, pero todos sabíamos lo que significaban esas juntas, horas bebiendo, tragándose la culpa de encubrir los desfalcos de sus colegas, de ser cómplice de un sistema sucio que lo estaba devorando por dentro. Su conciencia pesaba tanto que se le empezó a caer el pelo. Se quedaba mirando el vacío, con los ojos hundidos, y luego, explotaba. Gritaba por cualquier cosa, como si necesitara expulsar todo ese veneno que acumulaba durante el día. Recuerdo una noche, y lo digo con el corazón apretado, en que le molestó el simple sonido de mi respiración. Me gritó toda la madrugada lo inútil que era, como si mis pulmones fueran culpables de su ruina. Nunca nos puso una mano encima, es cierto. Pero a veces, las palabras duelen más que cualquier golpe. Él lo sabía, y las usaba con precisión quirúrgica, como cuchillas que buscaban justo el lugar donde hería más. Nos hacía sentir pequeños, miserables, culpables de su infierno. Por eso, para mí, escuchar cómo se abría el portón de la casa era como escuchar la campana que anuncia el inicio de una pesadilla. Ese sonido, metálico, lento, inevitable, me llenaba de un miedo tan profundo que, hasta el día de hoy, aún me causa un reflejo de angustia en el cuerpo. Es como si mi sistema nervioso todavía creyera que mi padre va a entrar por esa puerta con su sombra alargada y su rabia contenida. Mi madre, bueno, de ella casi no tengo recuerdos claros de esa época, y justamente eso es lo más triste. Estaba siempre agotada, trabajando todo el día, toda la tarde, parte de la noche. Me llevaba a la escuela en silencio, como una sombra de sí misma, y cualquier gesto mío, cualquier mínima molestia, era suficiente para desatarle los nervios. Me gritaba en el coche, en la calle, como si el cansancio la estuviera dejando sin paciencia para querer, para cuidar, para simplemente estar. Yo empecé a desaparecerme emocionalmente. Dejé de hablar, dejé de expresar lo que sentía. Aprendí que cualquier palabra podía ser mal interpretada, cualquier duda podía encender un regaño que me dejaba agotado, derrotado, vacío. Vivía en una casa en la que el silencio era más seguro que la palabra. Donde los pasos se daban con cuidado, como si el suelo mismo pudiera explotar bajo nuestros pies. Y en medio de ese ambiente tan cargado, tan frágil, fue que ocurrió lo que hoy vengo a contarles. Porque cuando el corazón está herido y el alma está cansada, uno se vuelve más vulnerable, más abierto a cosas que no siempre pertenecen a este mundo. Mi hermano mayor tampoco estaba bien, pero lo peor es que nadie se dio cuenta a tiempo. Había señales, sí. Tenía los ojos siempre cansados, apagados, como si ya hubiera renunciado a esperar algo bueno de la vida. Pero en casa estábamos todos tan atrapados en nuestra propia tormenta que ni siquiera sabíamos mirar a los lados. En algún momento, no sé cuándo exactamente, él intentó irse. Lo supimos por las marcas en sus muñecas, cicatrices finas, alargadas, que nadie había visto antes. Ni mis padres ni yo. Fue su mejor amigo quien lo notó una tarde, y tuvo el valor de decirnos lo que estaba pasando. Él pidió ayuda, de la única forma que supo, dejando un rastro, una señal silenciosa de que ya no podía más. A raíz de eso hubo algo que se pareció a una intervención. Nos sentamos en la sala, todos juntos por primera vez en mucho tiempo, con el aire espeso, lleno de palabras no dichas.
Le pedimos que hablara, que nos explicara por qué había hecho eso, que nos diera una razón. Pero él solo bajaba la mirada, con el rostro tenso, tragándose las lágrimas. Nunca dio una respuesta clara, pero yo la sabía. Yo la sentía. Y en el fondo, creo que mis padres también. Era obvio. Era el ambiente de gritos, de culpas flotando en el aire, de comentarios pasivo-agresivos que te hacían sentir indeseado incluso en tu propia casa. Vivir ahí era como caminar sobre vidrios rotos todos los días. Mi hermano se volvió autodestructivo. Bebía a escondidas, rompía cosas que no eran suyas, chocó autos sin que nadie supiera cómo había conseguido las llaves. Vandalizó casas de vecinos, rompía ventanas con piedras en la madrugada. Y ahora, con la distancia del tiempo, entiendo que todo eso era su manera de gritarle al mundo que se estaba ahogando. Fue, sin duda, el que peor canalizó el odio, la frustración, esa desesperanza profunda que colgaba en el ambiente como una neblina constante. Y el peligro no era solo para él. Pudo haberse hecho daño, o pudo haber herido a alguien más. Pero eso no significa que yo lo haya tenido fácil. No, mi forma de lidiar con todo aquello fue más silenciosa, más interna, pero igual de dolorosa. Vivía aislado. No solo de mis padres y de mis hermanos, sino también de mis compañeros en la secundaria. Era el chico raro. El que no sabía qué decir, el que no entendía cómo encajar, cómo comportarse en una conversación normal. Y si me atrevía a hablar, a veces solo recibía miradas de desprecio o comentarios crueles que me hacían querer desaparecer. Porque los niños, a veces, pueden ser despiadados. Me convertí en una sombra. No sabía jugar el juego social, y aún hoy me cuesta trabajo. No entendía que lo que tenía se llamaba depresión. No podía ponerle nombre, y mucho menos pedir ayuda. Nadie me lo enseñó, nadie me ofreció una mano. Era como estar atrapado en un pozo sin luz, sin sonido, sin salida. De todos nosotros, el que menos pareció afectado fue mi hermano menor. Tenía apenas 3 años, y como suele pasar con los más pequeños, muchos pensaban que no se daba cuenta de nada. Pero fue con el que empezaron las apariciones. Él fue el primero. Y según creemos, todo comenzó después de un viaje que hizo con mi mamá a Sonora. Fueron a visitar a unos familiares, y como parte de la tradición, pasaron por el panteón. No pensamos mucho en eso al principio. Era solo una visita más. Pero al poco tiempo de regresar, las cosas comenzaron a cambiar. Él empezó a hablar solo. A señalar rincones vacíos. A reírse con alguien que no estaba ahí. Al principio lo tomamos como parte de su imaginación infantil. Pero luego vino el llanto en las noches, las puertas que se abrían solas, las voces susurrantes que parecían salir del armario. Fue entonces que buscamos ayuda, y un sacerdote nos explicó algo que no hemos podido olvidar: a esas cosas, a esos entes, les gustan los niños. Son vulnerables. Son puros. Y es más fácil que algo se les pegue, que algo se les vaya con ellos sin que lo noten. Como si trajeran luz, y la oscuridad, simplemente, los siguiera. Les cuento todo esto porque creo que, en la oscuridad en la que vivíamos, provocamos o permitimos que algo se alojara en la casa. Ninguno estaba bien de sus cabales, y para colmo, el lente, el cococ, la señora de negro, doña, o la niña de blanco, y ya entenderán por qué le llamamos de esas formas, invadió nuestro hogar. Mi hermano mayor y yo teníamos una máscara de Halloween. La poníamos en la escalera para que el menor no pudiera subir. Le daba mucho miedo, y cuando la veía, lloraba diciendo, "Ceo cocceo", y sí, estaba muy fea, la verdad. Nosotros, por maldosos, se la poníamos en todos lados hasta que mi papá se hartó y la tiró a la basura.
Lo raro es que mi hermano menor siguió señalando rincones en la casa, sobre todo cuando apagábamos la luz, y decía lo mismo, sobre todo en la escalera, en la sala también y en mi cuarto, Ceo, Coco. Lo raro es que fue de un día para otro que mi hermano ya no quiso entrar en mi cuarto. Aseguraba que ahí estaba el Coco. Una vez se sentó frente a las escaleras, las señaló y le dijo a mi mamá, dile que se vaya, por favor, y empezó a llorar. Mi mamá se lo contó a mi papá, pero como imaginarán, no le dio la más mínima importancia. Tenía otras cosas en la cabeza. Mi hermanito a veces no quería salir de su cuarto porque decía que eso lo estaba esperando afuera. Señalaba el vacío y entre lágrimas, nos decía, dile que se vaya, dile que se vaya. Me daba mucho miedo haberle creado un trauma a mi hermanito, no por su estado mental, sino por la regañada que nos iba a meter mi papá por la máscara de Halloween, porque el pequeño ahora la veía en todos lados. Esa fue la explicación racional que nos dimos. Pero no fue así, y nos iríamos dando cuenta. La siguiente fue mi mamá. Había un pasillo que conectaba la escalera, la sala, la cocina, mi cuarto. Si salías de la cocina, lo primero que veías era mi habitación. Si querías ir a cualquier lado, forzosamente tenías que pasar por ahí. Una mañana en la que mi mamá no trabajó, empezó a sentir una opresión en el estómago cada vez que pasaba por la puerta de mi cuarto. Desde la cocina se veía la entrada y una pequeña parte de la escalera. Si te parabas en el ángulo correcto, la estufa quedaba de espaldas a esa vista. Así que, mientras cocinaba, sentía que la observaban. Volteaba y volteaba. Volteó muchas veces y no vio nada, hasta que sintió esa misma presión de nuevo, pero más fuerte. Giró la cabeza y vio a una niña de blanco subiendo las escaleras. Solo alcanzó a ver su espalda un segundo, y no la siguió. Llamó a mi hermanito que estaba viendo la televisión. De nuevo le contó a mi padre. Él no le creyó, pero yo escuché cuando le dijo que la niña iba vestida como si fuera su primera comunión. Después fue mi papá. Como ya dije, él llegaba tarde y siempre borracho. Para no pelearse con mi mamá, a veces se quedaba en el cuarto de la televisión. Ahí había una computadora, una tele y un Xbox. Una madrugada entró, encendió la compu y se puso a ver vídeos para bajarse la borrachera. Y fue ahí cuando sintió una presión en el pecho, dedos fríos que parecían apretarlo. Miró hacia el pasillo que conectaba con la sala y la vio. Esa misma niña de blanco, o al menos vestida como la que mamá había descrito, mirando hacia adentro. En cuanto él la volteó a ver, ella desvió la mirada y caminó. Cuando la perdió de vista, mi papá se paró, preguntó quién estaba ahí. No obtuvo respuesta. Apagó la compu, la luz del cuarto y salió. Justo donde empezaban las escaleras, vio a la niña dándole la espalda mientras subía. Tampoco se atrevió a seguirla. Se quedó ahí parado esperando que mi mamá bajara. Y luego me tocó a mí. Mi cuarto era pequeño, pero tenía baño propio. Estaba cubierto de azul, un azul marino. De día era tolerable, pero de noche, con el árbol frente a la ventana y la terraza tapando la luz, se formaba una oscuridad bastante pesada. Yo no vi a la niña de blanco. A mí me tocó algo peor, una señora vestida de negro. Y les voy a contar. Mi cama estaba acomodada de forma que, al acostarme, tenía la entrada al baño a la izquierda y la puerta de mi cuarto a la derecha. Al principio dejaba la puerta del baño abierta, dormía tranquilo. Nunca pensé en nada malo, en nada que me pudiera asustar. Pero una noche sentí que algo me miraba desde el baño. No había nada, pero era como si alguien estuviera sentado en la taza observándome. Podía sentirlo, y eso me daba mucho más miedo que si lo pudiera ver. Me levanté y cerré la puerta,
pero la sensación siguió. Empecé a dormir con la luz del baño encendida, y eso lo empeoró. La luz parecía haber alejado esa cosa del baño, pero la había empujado a mi cuarto. Muchas veces lo sentí. En cuanto me acostaba, sentía como alguien salía del rincón donde estaba el closet. Solo una vez, comunidad, sin querer, abrí los ojos y la vi. Borrosa, de reojo, pero la vi, una mujer de negro. Fue espantoso, comunidad. Y a partir de entonces supe que era algo que no me volvería a pasar. Me daba la vuelta para no verla, pero seguía sintiendo cuando se acercaba. Sentía que se ponía frente a mi cara, como sabiendo que yo no me atrevía a verla. No abría los ojos, aunque sabía que estaba ahí. Aunque sabía que ahí estaba esa mujer. Una noche salí a tomar agua. Luego, por casualidad, mi mamá me vio correr y brincar a la cama. Yo no quería que mis pies tocaran el suelo. Sentía que me los iba a jalar. Cuando vi que mi mamá estaba ahí, le pedí que me apagara la luz, pero no podía confesarle por qué. Tenía miedo de la señora de negro, pero también de mis papás. Y esa, comunidad, es una vida insoportable, cuando tienes miedo a lo que aparece en la noche, pero también miedo a la realidad de todos los días. Y así pasaron 3 meses más, hasta que incluso le tocó a mi abuelo, el más escéptico de la familia. Después de una operación, él no podía subir escaleras, así que le dieron mi cuarto. Mi papá me contó años después que en su primera noche ahí, mi abuelo le dijo: «Aquí hay alguien, hijo. Aquí está doña». Se refería a una amiga de la familia que había muerto tiempo atrás. ¿Por qué ella? ¿Por qué? ¿Cómo la identificó? No lo sé. Pero fue entonces que mi papá se dio cuenta de que no estábamos imaginando nada. La cosa que había en mi cuarto empezó a sentirse en toda la casa, la sala, el cuarto de mis hermanos, el cuarto de la tele, el recibidor. Los únicos lugares donde no se sentía esa opresión eran el cuarto de mis padres y el patio trasero. Empezamos a hablar de eso. Les confesé entonces que a veces sentía algo en mi cuarto. Creo que nunca les dije que ese a veces era todos los días. Ahí terminamos durmiendo todos juntos en el cuarto de mis papás. Recuerdo la primera noche, pusimos un colchón en el piso, pedimos comida y vimos una película. Así vi por primera vez Entrevista con el vampiro, y sí, yo sé que ese es terror, pero de un terror lejano, uno que sientes que no es real. De cierta manera, nos reconfortaba. Sí, teníamos una familia rota, pero de alguna forma, gracias a que eso se metió en la casa, tuvimos nuestra primera tregua. Irónicamente, esas noches no son un recuerdo malo, el de nosotros unidos en un cuarto, todos juntos, sobreviviendo algo mucho más aterrador que nuestros problemas de día. Después vino un exorcismo a la casa, si puedo llamarlo así. Estuvimos presentes mi mamá, mi hermanito y yo. Un padre lo llevó a cabo, pero para nada funcionó. Después hicimos otro, esta vez con toda la familia y 2 padres. En esa ocasión seguimos al sacerdote por toda la casa. Rezamos, y en algún momento, de alguna forma, de la nada me sentí tranquilo. Mi papá también. Algo cambió esa noche. Yo no sé si fue psicológico, espiritual, pero algo se alivió. Ya no sentía a la señora de negro en mi cuarto. Con el tiempo, hasta pude apagar la luz del baño. 2 años después nos fuimos de ahí. Entonces, un conocido de mi papá vivió en esa casa y le contó que a veces sentía que lo miraban desde el cuarto que era el mío, pero nunca tuvo una experiencia fuerte. Alguna aparición, solamente esa sensación, pero de algo que nosotros no le habíamos contado. La casa sigue ahí, abandonada. Las demás se han remodelado. Esa no, a veces doy la vuelta nada más por curiosidad.
Me detengo enfrente de la casa y siento una mirada desde dentro, pero ya no es tan pesada ni tan cruel como cuando estaba en la misma habitación conmigo. ¿Qué les pareció esta historia, comunidad? Me parece muy interesante porque parecen ser varios entes que asediaban a esta familia. Quizás, si nos ponemos a sospechar como nuestro protagonista, había un ente, uno que podía verse diferente dependiendo de cada persona, de sus miedos, de su sensibilidad, de su capacidad de percibir ese mundo sobrenatural que nos rodea. Vamos a pasar a la siguiente, pero antes quiero agradecer a la gente que votó por nosotros y por sus podcasts favoritos en los Spotify Awards. Cada voto no solo fue por su favorito, sino también para que esta industria siga creciendo como se merece. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora nos vamos con una historia más porque, por supuesto, que no han sobrevivido aún al episodio de esta noche. Continuamos. Ahora, comunidad, iremos a la historia de Isa, que vivió algo muy extraño en el colegio hace algunos años. Algo que no había contado, porque las historias de encuentros y actos con lo paranormal suelen ser difíciles de comprender por quienes no las han vivido. Su experiencia comienza cuando estaba en tercera de secundaria y era una alumna tranquila, reservada, de esas personas que prefieren mantenerse en lo suyo. Su experiencia comienza con la llegada de una nueva alumna a la escuela, Amanda. Desde el principio, Amanda le pareció distinta. No de forma negativa, simplemente distinta. Tenía una mirada profunda, incluso en las pláticas más inocentes, de esas. No había nadie más en esa zona de la escuela. Amanda se alejó un momento y se quedó esperando cerca de una máquina expendedora. Algo la hizo voltear hacia lo que permanecía en la banca a su lado, la mochila abierta de Amanda. Parecía vacía, como si no llevara nada, pero dentro alcanzó a ver algo. Una hoja de papel hecha bolas. En un arranque de curiosidad, simplemente la sacó y la desdobló para verla. Era una hoja del mismo cuaderno viejo que Amanda tenía en su casa, sin rayas. De ese papel grueso y diferente al de los cuadernos de la escuela. Tenía su nombre y, debajo, una frase que a Isa no le hizo sentido, pero que sí la hizo sentir profundamente mal. La hoja simplemente decía, marca final. No hay regreso. No dijo nada. Rápidamente la hizo bolas de nuevo y la regresó a la mochila. Tenía muchas ganas de preguntarle a Amanda de qué se trataba eso, por qué carajos escribía su nombre, quién se creía, de qué se trataba todo. Nunca le pidió ayuda de ningún tipo. Estaba segura de que lo iba a hacer, pero en cuanto la vio venir de regreso, todo el enojo se transformó en miedo, en desconfianza. Inventó algo. Le dijo que se sentía mal, que tenía que irse, que ya la esperaban en su casa. Ni siquiera le dio tiempo a Amanda de decir nada para detenerla. Y esa misma noche volvió a soñar. De nuevo sintió como si hubiera despertado en la mitad de la noche en la escuela. La misma sensación que en la pesadilla anterior. La figura del pasillo estaba ahí de nuevo, lejos, pero alcanzaba a verla. Y esta vez Amanda también estaba ahí. Decía cosas incomprensibles. Murmuraba e Isa no sabía ni lograba entender o escuchar, pero sentía como si Amanda estuviera hablando en otro idioma. Amanda caminaba y la figura la seguía. Esta vez Isa no intentó correr ni escapar. Hizo algo que ustedes pueden hacer al tener cualquier pesadilla. Isa concentró todas sus fuerzas, toda su atención en lograr algo, en despertar, en sentir su cuerpo físico, en reconocer que estaba acostada en su cama realmente, en volver a su cuerpo. Abrió los ojos. Estaba en su cuarto por fin. Solo era un sueño, pero la sensación de que no estaba sola no se fue, como si alguien la acompañara en la oscuridad. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Decidió hablar con alguien. Tenía que desahogarse,
y el psicólogo de la escuela le pareció una buena idea. A fin de cuentas, ese era su trabajo. Se acercó cuando se lo encontró en el pasillo para contarle, a grandes rasgos, su problema. Él fue amable, pero demasiado condescendiente cuando Isa le habló de los sueños, de la incomodidad, de esa sensación de no poder confiar en Amanda. Le decía cosas que parecían más bien aplicarse a un pleito entre amigas de secundaria y no a una situación como la que Isa creía estar pasando. Así que le pidió una cita al día siguiente en su oficina formal. Ahí le podría contar todo, de la casa de Amanda, de los sueños, de las presencias. Cuando Amanda dejó la mochila en el salón de clases, Isa buscó entre sus cosas. Aún tenía ahí la hoja hecha bolas, así que la tomó y la guardó muy disimuladamente. Se fue al baño para revisarla, para confirmar que era la que tenía su nombre, aquella frase. Y sí, era la misma hoja, pero ahora tenía 2 símbolos dibujados. Símbolos que no conocía. Las horas pasaron lentas hasta que por fin llegó el momento de la sesión con el psicólogo. Por fin le contó todo. Todo lo que había llegado a su vida desde que sintió aquella necesidad de ser amiga de Amanda, porque ahora lo entendía. Se acercó a ella porque algo la llevó. Ella no solía ser así. Ella jamás se acercaba a los nuevos. El psicólogo parecía aguantar una sonrisa, como si ya hubiera escuchado todas las formas en las que una amiga culpa a otra de todo lo malo que ocurre recientemente. Por eso Isa llevaba lo que ella consideraba evidencia. Sacó la hoja. El psicólogo sonrió. Le dijo que no era necesario, pero en cuanto se la extendió sobre el escritorio, en cuanto la vio, en cuanto vio los símbolos, cambió su expresión. ¿Dónde? ¿Dónde conseguiste eso? ¿Dónde lo aprendieron? Isa le explicó que ya no tenía idea de qué era. El psicólogo se quedó pensando, algo incómodo. Le tomó una foto a la hoja y le dijo que la devolviera al lugar donde la encontró. No dijo nada más, solo le pidió que regresara al día siguiente y concertarían otra cita en cuanto Isa pudiera, que necesitaba revisar unas cosas. Pero cuando Isa volvió a la mañana siguiente, la oficina estaba cerrada. El psicólogo no había llegado. Más tarde volvió, pero permanecía igual. Al preguntar por él, le dijeron que había faltado. Y cuando volvió al día siguiente, de nueva cuenta, no había nadie. Esta vez, al preguntar, le dijeron que había pedido sus vacaciones por una emergencia. Después de eso, las cosas parecieron escalar y se empezaron a notar ciertos cambios en Amanda. Cambios sutiles, pero inquietantes. A veces, durante las clases, la encontraba completamente distraída, como si estuviera hablando en voz baja con alguien. No se trataba de una broma ni de una conversación con alguien por el celular. Amanda murmuraba cosas incomprensibles. Respondía. Sonreía a veces mientras hablaba con la mirada perdida. Cuando se atrevió a preguntarle, casi enojada, con quién hablaba, Amanda simplemente sonreía. No le contestaba, no negaba que estuviera hablando con alguien, y eso era peor. En una ocasión, durante el receso, notó que Amanda estaba garabateando con tinta negra sobre una hoja de su cuaderno. No era nada escrito con sentido, no era texto. Eran símbolos, círculos, líneas entrecruzadas, manchas, como si la mano se moviera sola. Ahí ya le dio miedo. Se alejó poco a poco, sin decirle nada, y ese día, por primera vez, Isa decidió despedirse. Ya no le importaba fingir que todo estaba bien. Esa noche durmió mal. Volvió a tener uno de sus sueños. Estaba otra vez en la escuela, en el pasillo largo, y esta vez vio a Amanda, pero alejándose, caminando de espaldas. Amanda no sabía que ella estaba ahí. Sintió como si pudiera espiarla por un momento.
Algo en el cuerpo de Amanda no parecía humano. No parecía real. Sus brazos se movían a un ritmo, las piernas a otro. El torso avanzaba rápidamente, como si fuera a otra velocidad, como si cada parte de su cuerpo perteneciera a alguien distinto. Amanda iba siguiendo la misma silueta alta. Esa, la que Isa no podía ver directamente, la que no podía distinguir. La única forma de verla era observando a Amanda en su dirección e intentar distinguirla de reojo. La figura no hacía ningún ruido, solo caminaba de nuevo sin mover las piernas. Isa hizo un esfuerzo. Quiso voltear. Quería verla directamente. No lo lograba. Era como intentar leer un sueño. Parecía algo para lo que su cerebro no estaba listo. Con toda la concentración del mundo, llevó la vista hasta esa figura y por fin pudo verla. La figura y Amanda se detuvieron, como si en ese momento lo hubieran sentido. Como si estuvieran a punto de voltear. Isa se despertó sin poder gritar. Abrió los ojos cuando aún no era capaz de controlar su cuerpo. Gracias al universo, esta vez no sintió que había alguien más en su cuarto, en la oscuridad. A partir de ese día, empezó a tomar distancia. Dejó de contestar los mensajes de Amanda. No iba con ella al salir. No aceptaba sus invitaciones. Y Amanda lo notó y le dijo una frase que nunca pudo olvidar. Oye, Isa, pero no puedes alejarte. Ya eres parte. No lo dijo enojada ni gritando. Lo dijo tranquila, con una sonrisa, como si buscara explicarle algo obvio. Y eso fue peor que cualquier amenaza. Fue ahí cuando decidió que ya no podía seguir. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Habló con sus papás, quienes no comprendieron del todo, pero al verla así, totalmente desesperada, aceptaron cambiarla de escuela. Aceptaron que dejara de asistir los días que fueran necesarios para encontrar otra. Algo les hizo sentir que no se trataba solo de un berrinche adolescente. Algo les hizo intuir que Isa estaba siendo sincera con ellos. Desde entonces, la situación fue calmándose poco a poco. Ya no soñaba con Amanda. Ya no escuchaba voces extrañas. Ya no soñaba con la escuela. Pero nunca volvió a sentirse completamente en paz. Y hasta el día de hoy no ha podido borrar la última vez que vio a su excompañera. Amanda la buscó cuando fue a recoger unos papeles. La interceptó en la entrada del colegio. Tenía la misma mirada ausente, pero con una sonrisa que parecía prestada. Le dijo que ya todo estaba listo, que lo que venía iba a ser más importante, que las voces no se callaban, que ya habían empezado a hablarle a otras personas. Eso y más cosas sin sentido que Isa no logra recordar. Y es que no sabemos recordar lo que no entendemos. Pero Isa aún cree, aún quiere creer, que sonaban como las palabras de un esquizofrénico. Aún así, siempre esperó lo peor. Ya no supo nada de su extraña compañera. Todas las pesadillas que tuvo después con Amanda, que ya eran distintas, ya eran normales, como los sueños que tenemos todos, no se hicieron realidad. Amanda no apareció en los noticieros como ella vio. No hubo una tragedia en ese colegio que pudiera relacionarse con su paso por él. Nadie fue a decirle que siempre tuvo razón. Que siempre hubo algo muy malo con esa mujer. Que realmente era una horrible persona. No se dio. No pudo demostrar que era verdad. Aún así, Isa, hasta el día de hoy que nos compartió esta historia, sigue pensando que algo se quedó ahí, precisamente en esa escuela. Que quizás esa sombra que una vez la acompañó en sus sueños permanece ahí, buscando a alguien. Que Amanda aún no termina su trabajo. Su misión.